¿Acaso la soledad tiene un eco particular en el silencio de un piso valenciano? Un eco que resuena con más fuerza en la pantalla brillante de una tablet. Para Carmen Vargas, viuda desde hacía 2 años, el silencio era un compañero constante, susurrándole recuerdos de Antonio, de sus paseos por el antiguo cauce del Turia, ahora un jardín sereno bajo el sol mediterráneo. A sus 68 años, con el cabello plateado siempre pulcramente peinado y esa elegancia discreta que la caracterizaba, Carmen sentía el peso de los días vacíos en su piso del Ensanche. Sus hijos, David y Laura, vivían lejos, absorbidos por sus propias vidas en Madrid y Barcelona. Las llamadas eran cariñosas, sí, pero breves, dejando tras de sí una estela de melancolía. Fue Sofía, su nieta de 22 años, estudiante de diseño en la Universidad Politécnica, quien irrumpió en esa monotonía con un regalo. «Abuela, para que estés conectada, para que veas el mundo y nosotros te veamos a ti», le dijo, entregándole una tablet reluciente. Carmen, ex bibliotecaria con una devoción por el papel y la tinta, la aceptó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sofía, con la paciencia propia de quien ha nacido digital, le enseñó los rudimentos, el correo, las noticias online y finalmente almasgemelas.es, una red social para mayores de 60. Hay gente muy interesante, abuela. Para charlar, hacer amigos, quién sabe. Carmen sonrió, una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos avellana, todavía empañados por la ausencia de Antonio. Los primeros días la tablet fue poco más que un objeto extraño sobre la mesita del salón. Pero la soledad, como una marea persistente, la empujaba. Una tarde de otoño, mientras el cielo de Valencia se teñía de naranjas y violetas, Carmen encendió el dispositivo. Creó un perfil con cierta torpeza, eligiendo una foto de hacía un par de años, en la boda de una sobrina, donde aún se la veía sonreír con cierta plenitud. En su descripción fue honesta. Amante de los libros, la música clásica y las conversaciones tranquilas, buscando amistad y compañía para compartir los pequeños placeres de la vida. Pasaron varios días de silencios virtuales, interrumpidos solo por algún hola genérico que no despertaba su interés. Estaba a punto de abandonar cuando llegó un mensaje diferente. «Estimada Carmen», comenzaba, «he leído su perfil con sumo interés. Compartimos, al parecer, el amor por la palabra bien escrita y las melodías que acarician el alma. Me llamo Ricardo Soler». La foto que acompañaba el mensaje mostraba a un hombre de unos 50 y tantos, canoso, con una sonrisa afable y ojos que parecían inteligentes. Su perfil indicaba que era arquitecto, viudo, y que actualmente trabajaba en un proyecto importante, en Bergen, Noruega. Carmen sintió un cosquilleo, una mezcla de sorpresa y una incipiente curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. Tecleó una respuesta con sus dedos algo lentos pero precisos. «Estimado Ricardo, gracias por su mensaje. Es un placer encontrar a alguien con gustos afines en este nuevo mundo para mí». Así comenzaron. Al principio sus conversaciones eran tentativas, exploratorias. Hablaban de los últimos libros que habían leído. Ricardo parecía conocer a todos los autores nórdicos que Carmen admiraba, de conciertos a los que habían asistido, de recuerdos de viajes. Ricardo era un conversador exquisito, siempre atento, siempre con la palabra justa. Le contaba anécdotas de su trabajo en Noruega, describiendo los fiordos con una prosa que a Carmen le recordaba a los grandes novelistas. Ella, a su vez, se encontró compartiendo sus propios recuerdos, sus pequeñas alegrías cotidianas, la añoranza de Antonio, la vida tranquila en Valencia. «Eres una mujer muy especial, Carmen», le escribió Ricardo una noche, tras una larga conversación sobre su amor compartido por las óperas de Verdi. «Tu sensibilidad, tu inteligencia, hacía mucho tiempo que no conectaba así con alguien». Carmen releyó el mensaje varias veces, una calidez desconocida extendiéndose por su pecho. ¿Era posible? ¿Encontrar una conexión así, a estas alturas de su vida, a través de una pantalla? Los mensajes se hicieron más frecuentes, más personales. Ricardo le enviaba enlaces a piezas de música clásica que pensaba que le gustarían, fotografías de paisajes noruegos, siempre imponentes, siempre ligeramente impersonales, como postales, e incluso algún poema corto que, según él, le había inspirado ella. Carmen se sentía rejuvenecer. La tablet, antes un objeto ajeno, se convirtió en el centro de su día. Lo primero que hacía al levantarse era comprobar si tenía un mensaje de Ricardo.
Lo último, antes de dormir, era releer sus palabras. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café con su amiga Elena Morales en una terraza de la Plaza de la Reina, Carmen no pudo evitar hablarle de Ricardo. Elena, viuda también, pero con una red social mucho más activa y una visión considerablemente más escéptica del mundo, escuchó con atención. «Un arquitecto viudo en Noruega, ¿eh?», comentó Elena, arqueando una ceja. «Suena como de película, Carmen». «Es encantador, Elena, culto, sensible. Hacía tanto que no hablaba así con un hombre». «Ten cuidado, amiga», advirtió Elena con suavidad. «En Internet hay mucho lobo con piel de cordero, sobre todo para mujeres como nosotras, que estamos solas». Carmen sintió una punzada de irritación. Ricardo no es así, es diferente. Pero la advertencia de Elena, aunque la negara en voz alta, se quedó flotando en un rincón de su mente. A partir de entonces, se volvió más reservada con su amiga respecto a los detalles de su relación con Ricardo. No quería que nada ni nadie empañara esa nueva ilusión. La relación virtual florecía. Ricardo comenzó a llamarla mi querida Carmen, luego mi inspiración, y finalmente un día apareció un mi amor al final de un mensaje particularmente efusivo. Carmen se sonrojó como una adolescente. Hablaban de un futuro, de cuando él terminara su proyecto en Noruega y pudiera quizás visitar Valencia. «Me encantaría pasear contigo por el jardín del Turia, escuchar el mar Mediterráneo a tu lado», le escribió él. Entonces, un martes por la tarde llegó el primer contratiempo. «Mi amor», comenzaba el mensaje de Ricardo, el tono perceptiblemente más ansioso que de costumbre, «ha surgido un problema terrible. Unos equipos fundamentales para el proyecto han sido retenidos en la aduana de Oslo por un tema burocrático imprevisto. Necesito pagar unas tasas urgentemente para liberarlos, o todo el proyecto se paralizará y mi reputación quedará por los suelos». Carmen sintió un vuelco en el corazón. «¿Y qué vas a hacer, Ricardo?» «Es mucho dinero». «Son 800 euros, Carmen. Una nimiedad para la empresa, pero el proceso para que ellos liberen los fondos es desesperadamente lento y necesito actuar ya. Si pudieras hacerme un préstamo solo hasta el viernes que viene, que cobro unos honorarios pendientes, te lo devolvería inmediatamente. Eres la única persona en quien puedo confiar ciegamente en este momento, mi amor. Me siento tan impotente y lejos». 800 euros. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante para su pensión. Carmen dudó. Recordó la advertencia de Elena, esa sombra de desconfianza que había intentado ahuyentar. Miró la foto de Ricardo en la pantalla, su sonrisa amable, sus ojos que parecían transmitir tanta sinceridad. Releyó sus mensajes anteriores, llenos de palabras cariñosas, de promesas veladas. Él confiaba en ella, él la necesitaba. ¿Cómo iba a negarle su ayuda en un momento así? «Claro que sí, Ricardo», tecleó finalmente. «No te preocupes. Dime cómo puedo enviarte el dinero». Ricardo le indicó una cuenta bancaria a nombre de un tal Peter Hansen, supuestamente un colega noruego que podía acceder al dinero más rápidamente. Le aseguró que era un procedimiento habitual para evitar retrasos con las transferencias internacionales directas a su cuenta personal mientras estaba en el extranjero. A Carmen le pareció una explicación un poco enrevesada, pero la urgencia en las palabras de Ricardo y su propia necesidad de sentirse útil y valorada disiparon sus recelos. Al día siguiente fue a su banco en la calle Colón y realizó la transferencia. Una sensación extraña la acompañó de vuelta a casa, una mezcla de inquietud y la satisfacción de haber ayudado a alguien que ya consideraba tan importante en su vida. Ricardo se mostró abrumadoramente agradecido. «Has salvado la situación, mi amor. No sé qué haría sin ti. Eres un ángel. En cuanto esto se solucione, empezaré a hacer planes para nuestro encuentro. Te lo debo». Sus palabras disiparon cualquier resto de duda en Carmen. Se sintió importante, indispensable. Pasaron unas semanas de relativa calma. Las conversaciones volvieron a su tono habitual, llenas de afecto y confidencias. Ricardo le contaba los avances, ahora sin contratiempos, de su proyecto, y Carmen le describía sus días, los libros que leía, sus paseos solitarios que ahora imaginaba compartidos. Pero la calma no duró. Un nuevo mensaje urgente llegó una noche. «Carmen, mi vida, perdóname por volver a molestarte con mis problemas, pero estoy desesperado. Mi madre, que vive en una residencia en Alicante, ha tenido una caída y necesita una operación urgente que el seguro no cubre en su totalidad. Me piden 2.000 euros para mañana mismo. Intenté conseguir un adelanto aquí, pero es imposible con tan poca antelación.
La angustia en sus palabras escritas parecía palpable. Carmen sintió un escalofrío. La madre de Ricardo. Alicante, una operación urgente. Esta vez la cantidad era mayor. Sus ahorros no eran ilimitados. Pero la imagen de una anciana desatendida, la madre del hombre que la hacía sentir tan viva. Ricardo, es mucho dinero para mí en este momento, respondió con sinceridad, aunque una parte de ella ya estaba buscando soluciones. Lo sé, mi amor, lo sé. Y me siento terrible pidiéndotelo. Pero es mi madre. Si tan solo estuviera en España, podría solucionarlo. Intentaré vender unas acciones que tengo, pero tardará días. Si pudieras ayudarme con una parte, lo que sea, te lo devolveré todo, te lo juro, por lo más sagrado. Carmen pasó una noche en vela. Pensó en sus hijos, en lo que dirían si supieran. Pensó en Elena, cuya amistad estaba empezando a resentirse por sus evasivas, pero sobre todo pensó en Ricardo, en su desesperación, en la conexión que habían forjado. Al amanecer tomó una decisión. Tenía unas joyas que Antonio le había regalado, guardadas en un cajón desde su muerte. Nunca pensó en venderlas, pero ¿no era esta una causa mayor? Acudió a una joyería de confianza en la calle Poeta Querol. El tasador le ofreció 1.500 euros por un broche y unos pendientes de oro y brillantes. Carmen aceptó, sintiendo un nudo en la garganta. Transfirió el dinero a la misma cuenta de Peter Hansen. «Eres mi salvación, Carmen. Mi heroína», escribió Ricardo. «Mi madre estará bien gracias a ti. No hay palabras para expresar mi gratitud y mi amor». Los meses siguientes siguieron un patrón similar. Pequeñas crisis, solicitudes urgentes, promesas de devolución, agradecimientos efusivos. Un problema con el alquiler de su apartamento en Bergen, una herramienta especializada que se rompió y necesitaba reemplazar urgentemente, incluso una ayuda para un supuesto colega que lo había perdido todo en un incendio. Carmen se vio recurriendo a sus ahorros cada vez con más frecuencia, sintiendo cómo mermaban, pero la esperanza de un futuro con Ricardo, la intensidad de sus palabras de amor, la hacían seguir adelante. Carmen se vio recurriendo a sus ahorros cada vez con más frecuencia, sintiendo cómo mermaban, pero la esperanza de un futuro con Ricardo, la intensidad de sus palabras de amor, la hacían seguir. Se aisló cada vez más. Las conversaciones con Elena se espaciaron. Cuando hablaban, Carmen era esquiva, monosilábica. Sabía que su amiga sospechaba, que la juzgaba en silencio, y no podía soportarlo. Sus hijos notaban su voz algo apagada en las llamadas telefónicas, pero ella lo atribuía al cansancio, al mal tiempo. Su vida entera giraba en torno a la pantalla de la tablet, a la espera del próximo mensaje de Ricardo, del próximo capítulo de esa novela romántica y dramática que estaban viviendo. Una tarde Ricardo le habló de su gran sueño. «Cuando termine este proyecto infernal, mi amor, quiero dejar Noruega para siempre. Iniciar una pequeña consultoría de arquitectura en Valencia, cerca de ti. He visto una oportunidad increíble, un pequeño local en el barrio del Carmen que sería perfecto, pero necesito una inversión inicial para asegurar el traspaso y los primeros gastos». La cifra que mencionó hizo que Carmen contuviera el aliento, 30.000 euros. «Ricardo, eso es imposible para mí», balbuceó ella. «Lo sé, mi vida, es una locura pedirte algo así, pero juntos podríamos construir algo hermoso. Sería nuestro proyecto, nuestro futuro. Si tan solo pudiera conseguir una parte, he estado ahorrando, pero me falta un último empujón. Piénsalo, Carmen. Valencia, tú y yo, una vida tranquila y llena de amor». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 30.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba de los ahorros de toda una vida con Antonio, la pequeña seguridad que tenía para su vejez. Pero la imagen que Ricardo pintaba era tan seductora, un nuevo comienzo, compañía, amor. La soledad de su piso valenciano le pareció de pronto insoportable. Durante días, Carmen vivió en un torbellino de angustia y esperanza. Consultó páginas de créditos rápidos online, horrorizándose ante los intereses. Pensó en hipotecar su piso, pero la idea la aterró. Ricardo, mientras tanto, no la presionaba directamente, pero sus mensajes estaban teñidos de una melancolía que a Carmen se le antojaba un reflejo de sus propias dudas. «Entenderé si no puedes, mi amor. Seguiremos soñando, aunque sea desde la distancia», le escribió, con una sutileza que era casi más efectiva que una demanda directa. Finalmente, con el corazón encogido, Carmen tomó una decisión. Iría al banco, pediría un préstamo personal, aunque tuviera que pagarlo durante años. Por Ricardo, por ese futuro que tanto anhelaba.
Era una mañana soleada de abril cuando Carmen se dirigió a su sucursal bancaria. El aire primaveral de Valencia, cargado del aroma de los azahares, contrastaba con la tormenta que se libraba en su interior. Estaba nerviosa, las manos le sudaban. Mientras esperaba su turno, repasó mentalmente el discurso que le daría al director. Justo cuando se disponía a levantarse para acercarse al mostrador, su móvil sonó. Era Sofía. «Abuela, estoy cerca de tu casa. ¿Te apetece que suba a tomar un café? Tengo algo que contarte de la universidad». La voz alegre de su nieta fue como un rayo de sol inesperado. «Claro, cariño, sube, te espero». Colgó y con un suspiro de alivio que no comprendió del todo, salió del banco. Quizás era una señal. Quizás debía esperar un poco más. Sofía llegó parloteando sobre sus proyectos de diseño, sus profesores, sus amigas. Carmen la escuchaba, intentando concentrarse, pero la sombra de Ricardo y los 20.000 euros, había decidido empezar pidiendo esa cantidad, no los 30.000, seguía planeando sobre ella. En un momento dado, mientras Carmen preparaba el café, Sofía cogió la tablet que estaba sobre la mesa. «Oye, abuela, ¿sigues usando almasgemelas.es? ¿Qué tal te va?» Carmen se tensó. «Bueno, he conocido a alguien. Interesante». «Ah, ¿sí? ¿Y quién es el afortunado?», preguntó Sofía con una sonrisa pícara. Carmen, con un orgullo repentino y un deseo irrefrenable de compartir su felicidad, le mostró una de las fotos de Ricardo que tenía guardada, la que más le gustaba, donde él sonreía con el mar de fondo. «Se llama Ricardo. Es arquitecto. Es maravilloso». Sofía miró la foto. Era un hombre atractivo, sin duda. Pero algo en la profesionalidad casi publicitaria de la imagen, o quizás una intuición propia de su generación digital, la hizo fruncir el ceño levemente. «Abuela, ¿te importa si?», dijo, y sin esperar respuesta, abrió el navegador en la tablet y tecleó «búsqueda inversa de imágenes». Subió la foto de Ricardo. Carmen la observaba sin entender. «¿Qué haces, cariño?». Los resultados empezaron a cargar, y entonces allí estaba. La misma foto de Ricardo, y otra más. Pero no en perfiles personales, sino en bancos de imágenes, en catálogos de moda para hombres maduros asociada a un nombre, João Silva, modelo portugués. Sofía levantó la vista hacia su abuela, el color habiéndose drenado de su rostro. «Abuela», comenzó con voz temblorosa. Carmen miró la pantalla. Al principio no comprendió. Luego una ola de frío glacial la recorrió de pies a cabeza. Las fotos de Ricardo, las cartas de amor, las promesas, Noruega, su madre enferma, el dinero. Todo se arremolinó en su cabeza en un caos doloroso y nauseabundo. «No, no puede ser», susurró, aferrándose al borde de la mesa. Pero la evidencia estaba allí, cruel e irrefutable, en la pantalla brillante de la tablet que le había abierto las puertas a un supuesto paraíso y ahora le mostraba el infierno. Las lágrimas brotaron incontenibles, mientras el mundo que había construido con tanto esmero durante meses se desmoronaba a su alrededor. Sofía la abrazó con fuerza, sin saber muy bien qué decir, sintiendo la fragilidad de su abuela como nunca antes. El impacto fue brutal. Durante horas, Carmen solo pudo llorar, un llanto amargo de vergüenza, de rabia, de una tristeza infinita. Sofía, con una madurez impropia de su edad, la escuchó, la consoló, buscó en Internet información sobre estafas románticas, mostrándole a su abuela que no estaba sola, que miles de personas caían en esas trampas. Con el corazón roto, Carmen le contó todo a su nieta, las conversaciones, las promesas, las crisis, el dinero enviado. Cada palabra era una confesión dolorosa. Sofía, horrorizada por la magnitud del engaño, la instó a intentar contactar a Ricardo. Carmen, temblando, escribió un mensaje corto y directo. «Sé quién eres. Sé que las fotos son falsas». La respuesta no tardó en llegar, pero no era de Ricardo. El perfil había sido eliminado, desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el vacío y el dolor. Al día siguiente, acompañada por Sofía, y tras una llamada telefónica desgarradora a Elena, quien acudió inmediatamente a su lado sin un solo reproche, solo con un abrazo apretado, Carmen fue a la comisaría de policía del distrito de Exposición a denunciar la estafa. El agente que la atendió fue amable pero franco. Recuperar el dinero era prácticamente imposible. Esos estafadores operaban desde el extranjero, con redes complejas y cuentas bancarias difíciles de rastrear. Carmen salió de la comisaría sintiéndose aún más vacía, pero con una extraña sensación de liberación. El secreto había salido a la luz. La pesadilla, aunque sus consecuencias perdurarían, había terminado en cierto modo. Los meses que siguieron fueron difíciles.
La pérdida económica era considerable, pero palidecía en comparación con la herida emocional. Carmen luchaba contra la vergüenza, la sensación de haber sido increíblemente ingenua, la rabia contra el hombre que había jugado con sus sentimientos de una manera tan cruel. Elena fue su roca, visitándola a diario, animándola a salir, a hablar, a no encerrarse en su dolor. Sofía también estuvo muy presente, ayudándola con los trámites bancarios para intentar bloquear futuras transacciones, aunque ya era tarde, y enseñándole más sobre seguridad en Internet. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su amiga y su nieta, y tras algunas conversaciones difíciles pero necesarias con sus hijos, Carmen comenzó a reconstruir los pedazos de su vida. Siguiendo el consejo de Elena, se apuntó a un club de lectura en la biblioteca de su barrio, el lugar donde tantos años había trabajado. Volver a rodearse de libros, de personas que compartían su pasión, fue terapéutico. Sofía, por su parte, la convenció para que se inscribiera en un curso de informática para mayores en el centro cívico. No para que conozcas a nadie, abuela, le dijo con una sonrisa cómplice, sino para que seas la reina de Internet y nadie te vuelva a tomar el pelo. Una tarde de otoño, un año después de aquel primer mensaje de Ricardo Soler, Carmen estaba sentada en un banco del jardín del Turia. El sol de la tarde, dorado y suave, acariciaba su rostro. Leía un libro, una novela de una autora valenciana contemporánea. Levantó la vista y observó a la gente pasear. Parejas jóvenes, familias con niños, otras personas mayores como ella disfrutando de la tarde. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La herida seguía allí, como una cicatriz que recordaba una batalla perdida, pero ya no dolía con la misma intensidad. Había aprendido una lección muy dura, pero también había redescubierto la fortaleza de la amistad verdadera, el amor de su familia, y lo más importante, una nueva forma de estar en paz consigo misma, en su propia compañía. Elena se acercó y se sentó a su lado. ¿Un café, Carmen? Carmen cerró el libro y asintió. Me encantaría, Elena. Juntas se levantaron y caminaron despacio bajo el cielo de Valencia hacia un futuro incierto, pero de alguna manera más sereno. La vida, a pesar de todo, continuaba.